Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queremos hablar hoy de la crónica de la ciudad y qué mejor que con el cronista Vidal Muñoz. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú, Jesús? Muy bien, Bien, me imagino. se ha presentado hoy la crónica. Bueno, Exacto. cuéntanos en grandes datos, ¿qué destacarías de la crónica del año pasado? Bueno, te voy a decir que de los 16 años que yo soy cronista, estoy haciendo la crónica, esta es la que más ocupa, 1009 páginas. ¿Por qué? Porque el hecho fundamental es que hemos vivido en esa sierra del tormento del COVID, este segundo año del COVID, y además, dentro de ese tormento, un poco la dulcificación con las vacunas. Esto es el eje central. Hay muchas más cosas. Es muy interesante la crónica porque además, después de muchos años haciéndola, he cogido una serie de capítulos que se repiten, si lo habéis visto vosotros, los periodistas, y que ahí puedes ir a buscar historia del aeropuerto desde que el aeropuerto está, que vino prácticamente cuando empecé. Y vemos el desarrollo de todos los años. O cualquier otro material, o el tema de las polémicas municipales, o este año hay un capítulo nuevo que no estaba nunca, es las personas que nos han dejado por el COVID, fundamentalmente. Hemos tenido los casos pues, de personalidades, gente del pueblo como Nonito, gran amigo mío, o el cronista de la Barracín, Solaz, aunque era por otro tema, o Antón Abril. Ese es un capítulo nuevo, pero lo demás, la gran parte de esas 1009 páginas, casi el 40 o el 50% lo ocupa la crónica diaria, de esas cifras que ni a ti ni a mí nos gustan, Jesús, pero que hemos tenido que ir, cuantas meses hemos hablado tú y yo, de ir necesariamente a las cifras. Y al final, ¿qué ocurre? Que nos quedamos en las cifras y a veces tendríamos que entrar en lo humano. He procurado ahí entrar en lo humano. Capítulos como la sociedad, como la universidad, como el deporte, que hemos tenido muchos éxitos deportivos en taekwondo, que el deporte mínimo he puesto el taekwondo, el atletismo, porque todos creemos que en Teruel solo hay voleibol y muy bonito, hay mucho interés por el Club Deportivo Teruel, el fútbol que a cambio de categoría también aparece, pero aparecen otros tipos de deportes. Y un hecho muy importante que todos los años lo hago destacar del ayuntamiento, el presupuesto. Ejemplo para muchos lugares de que acaba el año con el presupuesto. Presupuesto muy bien detallado, porque tenemos la suerte, tú lo sabes, que a esos niveles el ayuntamiento nos funciona muy bien, nos da los datos y ahí vemos la opinión que nosotros podemos dar, pero los datos fríos ahí están. Jesús. La parte humana, esta que comentabas sobre la gente que se ha ido con el Sí, COVID, cuéntanos un poco cómo te surge hacerla y qué es lo que puede ver en detalle ahí un turolense. pues mira, para mí, dadas las circunstancias de estos 2 años que llevamos camino del tercero y que las crónicas del 20 tenía como subtítulo primer año, esta del año pasado, segundo año, esta del tercero, lógicamente ha sido un hecho importante, lamentablemente. Pero entonces yo he querido que quedara reflejado tanto en este año como en el pasado. Espero que este año no tenga que poner muchos, que era un elemento importante porque esas personas, muchas de ellas, tienen un reflejo en la historia de la ciudad que no solamente el hecho del fallecimiento, sino que he procurado hacer de los que he podido saber, y si no lo he buscado, su trayectoria anterior a su muerte. Y eso es importante para que quede, porque la crónica es la historia. Vosotros hacéis la historia diaria, os lo he dicho siempre, pero esto aquí queda, mmm, quien quiera ir en un momentito a buscar algo, tanto tú como yo, como cualquier ciudadano, ahí lo tiene, con los medios que hay. Y aparte, he procurado, si lo habéis visto, un apéndice muy importante al principio, que es una síntesis, un resumen. El resumen son 250 páginas y la crónica 1009, porque a lo mejor hay gente que solo quiere un capítulo, busca ese capítulo y lo busca. Yo estoy contento cada año más, y está sobre todo porque me he constreñido ya a una serie de capítulos, que es lo importante. No vale decir, la voy a soltar. No, hay algunos datos nuevos que hay que ponerlos. Por ejemplo, pues homenajes, pero en general hay unos capítulos. En este caso, la crisis de la pandemia ocupa, como he dicho, pero hay un capítulo muy importante que ahí están la síntesis de todos los plenos del ayuntamiento, ordinarios y extraordinarios, porque eso es historia de la ciudad. Hay incluso la polémica que se montó con el tema de los bomberos,
que también la polémica que plantean tanto la oposición como el gobierno, incluso dando una pequeña, ahí me permití dar una solución, que luego es la que han tomado. Luego hay otro capítulo del clima, otro capítulo de la población. Repito que son los capítulos que se han ido dando los demás años. Y luego, pues, universidad, aeropuerto, medio ambiente, sociedad, tema de deportes, los nombres, los libros. Esta ciudad, en comparación con otras ciudades, genera más libros de turolense solo, exposiciones. Tenemos la suerte de tener unas bellas artes y que esto genera una cantidad de artistas y artistas que tenemos el Teruel musical, que no olvidemos la importancia que tiene la música en nuestra ciudad, con la aparición, hay un capítulo dedicado al nuevo conservatorio, o sea, es un capítulo nuevo, que ese lógicamente, por suerte, si no pasa nada, no va a ser un nuevo capítulo, o el centro social, o sea, que y un capítulo muy importante, que da mucho juego, los barrios, lo que hacen nuestros barrios, no solo los diríamos del interior, sino todos los demás, San Blas, tiene su historia de Villalba, cualquiera de los barrios está reflejada en la crónica. Lo que han hecho, su pequeño detalle, Jesús. Sería inabarcable en una conversación los Sí, 1009 folios. 1009 páginas. Pero para acabar sí que me gustaría hacerte una pregunta en la que te pido, no hablemos del COVID, pero por ejemplo llevas muchos años siendo cronista, pero además llevas muchos años viviendo en Teruel. Toda la vida. No sé, ¿cuál es el principal cambio que has notado desde que más o menos te fijas un poco en la actualidad turolense, en la actualidad, en la realidad, en la vida turolense? ¿Qué cambios has notado principales de hace 40, 50 años atrás? Una gran preocupación porque lo nuestro sea importante para la economía, el tema del turismo, pero no el turismo que venga la gente, sino la preocupación por que nuestra cultura, amantes, Dinópolis, modernismo, las torres, nuestras, diríamos, tradiciones o historia, bodas de Isabel, eso. Y otra cosa muy importante, la incidencia económica del aeropuerto. Y esto, la visibilidad que está dando al exterior. Esto es un elemento que antes no lo teníamos. El Teruel existe, que en estos momentos la gente ya no lo toma a risa, lo tomaban al principio. Ese Teruel existe, que surge en unos momentos en unas plataformas. Hoy, de verdad, Teruel existe hacia el exterior, merced a todos esos trabajos que se están haciendo desde la ciudad. Vosotros, periodistas, nosotros, los ciudadanos, los políticos, que a veces les falta un poco de tacto, conocen muy poco a nuestros ciudadanos, y a veces he observado otra cosa, que quizá políticos que no tienen tanto arraigo en nuestra ciudad se han preocupado un poco más que algunos que tienen mucho arraigo en nuestra ciudad. ¿Es así o no, Jesús? Sí, no estoy diciendo ninguna barbaridad, estoy diciendo la realidad. Y si has leído algunas de mis columnas que llevo durante 2 años en el diario desde que empezó la pandemia, soy muy crítico con eso, porque a los ciudadanos nos molesta que el ciudadano que está a pie trabajando por su ciudad no haya ese, diríamos, respaldo por las personas que podrían mover el motor que necesita esta ciudad. Muy bien, pues creo que he sido claro, ¿eh? Sí. He sido claro, Jesús. Y si no he sido claro, les remito a mis crónicas semanales. Está claro. Algunos dicen que soy un poco duro. No, realista. Tú lo sabes, Jesús. Nosotros tenemos que ser realistas. Tú me conoces hace mucho tiempo y a mí, yo no comulgo con ruedas de molino. Muy bien, pues Vidal Muñoz, muchas gracias. Seguro que de la crónica hablaremos más. Bueno, pues gracias por estar aquí. Está colgada ya en otra cosa muy importante. Verdaderamente el servicio, tú lo sabes, que hoy podemos acudir, los servicios telemáticos e informáticos de nuestro ayuntamiento han pegado un giro no de 20 ni de 100, de 360 grados. Hoy puedes entrar a ver cualquier cosa. Antes había que dar 1000 rodeos. Otro elemento que también luego reflejo, lo dejo en la crónica. Esto es verdad, hay que decir, las cosas que se hacen bien se dicen, lo que se hace mal se critica. Pero esto está muy bien. Y cualquiera podemos entrar sin ningún tipo de problema, a poco que sepamos eso que la tecnología a veces nos cuesta, ¿verdad, Jesús? Bueno, pues muchas gracias, Vidal. Seguiremos hablando. A ti, Jesús. Buenas tardes.